Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad número 4, semana 3. Anticipación. Actividad 1, en forma individual. Observo las imágenes. Tenemos aquí montones de basura, un carro emitiendo dióxido de carbono, gran sombra, tenemos aguas negras, guácala. Tenemos las fábricas contaminadoras, tenemos la quema de bosque y desechos químicos que contaminan. Digo, hago un mapa mental a partir de las imágenes, tomando en consideración las siguientes preguntas. Bueno, ya saben cuál es el mapa mental, ¿verdad? El cuadro que se une con otro, ¿verdad? Todos unidos a una idea principal. Vamos a ver qué dice, pero antes que eso, vamos a resolver primero las preguntas para que podamos hacer el mapa mental y tengamos ideas para elaborarlo. La primera pregunta dice, ¿qué información transmite la imagen? Son imágenes que nos dan una idea de lo que contribuye a que el medio ambiente se esté deteriorando, que se desmejore la calidad del agua, de los ríos, el aire que respiramos. Allá, gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. ¿Qué temas aborda la imagen? Temas como son problemas de basura, contaminación del ambiente por aguas negras y humo, el calentamiento global, destrucción de bosques. ¿Qué conozco sobre el tema? ¿Qué son los factores que están dañando la vida en el planeta? ¿Qué acciones debo hacer para evitar situaciones como las de las imágenes? La basura colocarla en su lugar adecuado. Para el transporte, buscar medidas ecológicas como bicicletas, caminar o pagar transporte público para que no haya tantos vehículos lanzando humo al ambiente. Evitar el consumo exagerado para que las fábricas no sigan contaminando el aire y los ríos. Evitar la quema, pues eso termina en tragedia. ¿Vale? Tal vez usted solo está quemando un árbol, ¿verdad? Pero el árbol, esa quema se, se distribuye. ¿Va? Continuamos. Ahora vamos a hacer el mapa mental. ¿Va? La base sería el deterioro del medio ambiente. Así podemos poner como base a la temática. Ahora vamos con la contaminación. La contaminación se extiende el aire por la fábrica, los automotores, la contaminación de ríos por aguas negras, líquidos contaminantes, aquellos que a fábricas que dejan ir digamos, lo que ya no ocupan de los tintes, los dejan ir a los ríos, a veces los ríos por a veces pasan todos rojos. Otras no, otras dejan ir una cosa negra del café, ¿va? Ahora vamos con deterioro del medio ambiente, vamos con destrucción. Las quemas de bosque, ¿va? Recuerde que si usted, si usted va a un lugar, ¿va? Y hace una fogata, esa fogata si no la apaga bien se puede extender más veces cuando vienen los fuertes vientos, ¿va? O vamos con la emisión de gases de efecto invernadero, viene el calentamiento global, ¿va? La deterioro del medio ambiente, los estilos de vida, a las modas, recuerda que entre más modas pedimos, las fábricas más contaminan los lugares, ¿va? Y también los usos de automotores. Hay gente que no quiere caminar, ¿va? Solo quiere andar paseando sus autos, estos causan humos, usos de autos, ¿va? Provocan un montón de humo. Así nos quedaría nuestro mapa mental, ¿va? Continuamos. Ahora vamos con el tema artículos de divulgación científica. Actividad 2. Leemos el siguiente artículo y respondemos. ¿Qué es un artículo de divulgación? Es un tipo de texto informativo que aborda una temática científica o tecnológica. Se diferencia de los textos científicos especializados, ya que su relación es más sencilla y comprensible con el propósito que la población tenga acceso al conocimiento. Características. Vamos a ver las características de este documento. Expone la información de manera objetiva para que el público se forme de una opinión propia. Se puede publicar en revistas impresas o digitales, gratuitas o con sus suscripciones, sitios de internet, folletos o libros compilatorios. Finalidad. El artículo tiene el propósito de divulgar datos, información o reciente descubrimientos en beneficio de la sociedad en general. Elementos para efectuarles de un artículo de divulgación. Título, su entradilla, autor y una imagen para que se entienda más. Estructura interna tiene que llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión.
La estructura interna. La introducción va. Prevé un resumen o entradilla al inicio del artículo que adelanta datos esenciales sobre la investigación o tema. En el desarrollo del cuerpo del texto, donde se detalla la mayor cantidad de datos o información. Conclusión va. Cierre del artículo, donde se reiteran las ideas principales o brindan datos completamente sobre el tema desarrollado. Escribo una valoración sobre la importancia de los artículos de divulgación. Es muy importante ya que es una herramienta que contribuye a que la sociedad tenga información precisa de los avances de la ciencia, promoviendo la curiosidad. Y esta a la vez de su opinión de los artículos expuestos. O sea, tenga conciencia y vaya dando su opinión. ¿Esto sirve? ¿No sirve? ¿Para qué van a hacer un cohete que va a ir a la luna? ¿Así que vamos a hacer allá? ¿O acaso no vamos a ir a vivir allá? Bueno, usted puede hacer su caso conclusiones. Bueno, yo creo que la luna no se puede vivir porque no tiene atmósfera. ¿Qué significa divulgación o divulgar? Publicar, extender, poner alcance del público algo. Compilatorio o compilar. Reunir en una misma obra parte o sectores procedentes de otros libros o documentos. Compartimos nuestra opinión con otros. Ahora vamos a leer. Actividad 3 en pares. Leemos el siguiente artículo de divulgación. Estos fueron los primeros animales del planeta. Pongámosle coco que vamos a hacer una actividad después. La criatura viviente más antigua de la Tierra surgió hace 700 millones de años. No habíamos nacido ninguno de nosotros. Evolucionó de los primeros animales primordiales, que los humanos. El nuevo estudio publicado en la revista Nature encontró que los ctenóforos son los parientes más cercanos de los primeros animales y todavía se pueden ver en océanos y acuarios de hoy en día. Los nuevos datos sugieren que las medusas peine, así se les conoce a los tecnóforos, que, contrariamente a las apariencias, solo están mínimamente relacionados con la medusa verdadera, ganan el instante de ser los primeros en la Tierra. El hecho de que los ctenóforos sean los parientes más cercanos de los primeros animales pone el fin el debate acerca de que las esponjas marinas fueron los primeros animales. O sea que las medusas están descartadas que hayan sido los primeros animales. Fueron los ctenóforos, que parecen medusas, pero no lo son. En su apariencia, según se dice que por la forma gelatinosa, pero lo contrario, no se parecen. Después les voy a presentar una foto. Fueron los primeros animales. Ahora sabemos que no es así. Para llegar a esta resolución, los experimentos combinaron un esfuerzo para secuenciar los genomas de otros ctenóforos y esponjas, así como los tres organismos unicelulares fuera del linaje de animal. Un no flagelados, una ameba filasterea y un parásito de Pesci conocido como ictiopo. Ahí fue cuando descubrieron patrones que indicaban claramente el orden de los eventos evolutivos entre los organismos. Los cromosomas de esponja y animales mostraron reordenamiento claramente diferente a los de los ctenóforos. Por lo tanto, esta evidencia sugirió que los ctenóforos habían evolucionado antes que ocurrieran estos reordenamientos entre otros seres vivos. O sea que estos señores, estas cositas, ctenóforos, evolucionaron antes que todos los seres vivos. Después vinieron las otras evoluciones. Esa fue la prueba irrefutable. Encontramos un puñado de reordenamientos compartidos por esponjas y animales que no son ctenóforos. En contraste, los ctenóforos se parecían a los no animales. O sea, según la ciencia dice que existieron unos cervas, no parecían animales. Y los ctenóforos tienen mucha similitud a estos animales que no parecían animales. Aclara Daniel Roxa, biólogo molecular y coautor del estudio de la Universidad de California, Berkeley. Lecturas particulares. En pocas palabras, esta investigación nos aporta un contexto para comprender qué hace que los animales sean animales. Algo raro esta expresión, que los animales sean animales. Este trabajo nos ayudará a comprender las funciones básicas de todos que todos compartimos sobre cómo perciben su entorno, se alimentan y se mueven. Muy interesante adaptación. Respondemos el cuaderno. Anotamos
página 112, unidad 4, semana 3. Antes que todo, ya sabemos cuáles son sus partes. La parte sería la introducción, desde aquí hasta aquí sería el desarrollo y termina hasta aquí donde dice Wernicke-Leiber. Y este dice criaturas particulares, está muy interesante, sería, bueno, no está no, es muy interesante ya no va. Y se mueve, aquí sería la conclusión, ¿vale? Donde nos concluye lo que nos aporta. Ahora les respondemos en el cuaderno. O si le vamos a anotar página 112, va. Aquí le hemos marcado donde encontramos por lo menos 1, 2, 3, 4 respuestas a las 6 preguntas. Si gustan, lo pueden marcar para que se le haga más fácil contestar las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿dónde pueden encontrarse los tenóforos? En los océanos y acuarios de hoy en día. De acuerdo a la investigación, ¿cuál fue el descubrimiento que determinó que los tenóforos habían evolucionado antes de que otros seres vivos? Explicamos. Para llegar a esta resolución, los expertos combinaron un esfuerzo para secuenciar los genomas de otros tenóforos y esponjas, así como los 3 organismos unicelulares fuera del linaje animal: un coano flagelado, una ameba filastea y un parásito de peces conocido como ictióporo. Ahí fue cuando descubrieron patrones que indicaban claramente el orden de los eventos evolutivos entre los organismos. Los cromosomas de esponja y otros animales mostraron reordenamiento claramente diferente a los de tenóforos. Esa fue la conclusión. ¿Cuál es el propósito de este artículo? Describamos. Decir que los tenóforos son los parientes más cercanos de los primeros animales en el planeta. ¿Cómo se beneficia la sociedad con la publicación de este artículo? Explicamos. Pues la humanidad está al tanto de cuáles fueron las primeras formas de vida que habitaron nuestro planeta. Según el entorno donde vivimos, ¿qué temas serían beneficiosos para nuestra comunidad? Explicamos. ¿Cómo poder sobrevivir en un mundo contaminado? Otra temática: ¿cómo van a sobrevivir las nuevas generaciones por los cambios climáticos? Que este calor está insoportable, ¿va? ¿Qué ofrece la ciencia para que la humanidad no llegue al borde de la extinción? Esas serían 3 temáticas, podrían haber más, usted le puede aportar más si gusta. Continuamos. Ya leímos esto, se recuerden, mantengámoslo en mente, que posteriormente viene otra atractividad, algo difícil y yuca, va. Vamos con el cuadro comparativo. Actividad 4, con el docente. Leemos la siguiente información. El cuadro comparativo. Definición va. El cuadro comparativo es una estrategia que se utiliza para comparar dos elementos, tomando en consideración su semejanza, diferencias o características. Todos estos elementos se ordenan en una tabla que posee columnas y filas de categorización y ordena la información. El cuadro comparativo ayuda a desarrollar la habilidad de emitir juicio de valor, habilidad en el proceso de datos, lo cual implica clasificar y categorizar información, organizar el pensamiento. Ejemplo: elementos a comparar. Pues vamos con el ejemplo. Elementos a comparar. ¿Se acuerdan del acidetón y policidetón? Similitudes: ambas figuras son de construcción, modifican los elementos de las frases. Diferencia: omiten el acidetón, omiten los nexos entre las palabras o frases. Politón repite los nexos entre las palabras o frases. Tenemos las similitudes el parámetro de comparación. Sería siempre el parámetro de comparación. Compartimos con la clase nuestras conclusiones a partir de este ejemplo. Continuamos. Actividad 5. Resolvemos. A partir de la información que se presenta en el artículo, estos fueron los primeros animales del planeta y le damos un cuadro comparativo. Bueno, no se nos ocurre. Bueno, ahí están hablando entre las medusas y los tenóforos, así que vamos a hacer a esto lo que podemos comparar. Aunque yo había pensado, aunque había sido bonito comparar una revista con esta revista Natural con otra mexicana, y estaba bien interesante, donde ellos sostienen que ellos sí, en esa revista mexicana dicen que primero fueron las medusas el origen de todos los animales, ¿verdad? Pero no, este informe dice que fueron los tenóforos, o sea que aquí hay una contradicción, ¿verdad? Pero vamos a ver.
Los primeros animales del planeta. Los ctenóforos, esponjas marinas. Similitudes. Viven en el agua. Son moluscos. Por la apariencia perciben el entorno, se alimentan y se mueven. En eso son igualitos. Diferencia. Evolución separada. Acuérdense que estamos escribiendo sobre los primeros animales, no nos estamos enfocando en lo que son los animales. ¿Va? Evolución separada, evolucionaron junto a otros seres. ¿Va? Son parte de la primera evolución posteriormente a la primera. ¿Va? En la que, según el informe, dice que hubo una primera evolución, posteriormente hubo otra. Ahí donde aprovecharon las medusas a evolucionar, ¿va? Junto a Bob Esponja y Patricio. Se parecen a los no animales. Aquí los xenóforos se parecen a los animales. Se parecen no es que los primeros seres no parecían animales. O sea que los tenóforos sí se parecen a esos no animales, los primeros seres. ¿Sí? O se cree que ellos evolucionaron de eso. ¿Va? Se parecen a los animales. Se parecen a los animales. ¿Va? Es la diferencia. Compartimos nuestro cuadro compartido, explicamos el proceso para cómo lo elaboramos. Ustedes ahí inventen algo. ¡Invéntame! O sea, que sacamos fragmentos, ¿va? También buscamos un poquito de respaldo para entenderlo, ¿va? Podemos decir todo eso, ¿va? Continuamos. Ahora vamos con el tema, la coherencia textual. Vamos al nuevo desafío. Actividad 6, con el docente. Leemos la siguiente información. Una propiedad fundamental de la coherencia es un texto, es la no contradicción entre ideas, es decir, todas las ideas de cada párrafo tienen que tener relación con el tema. Para esto es preciso relacionar y conectar las ideas de forma lógica para que el texto posea un sentido completo. Por lo tanto, es necesario cumplir con tres criterios: coherencia lógica y progresión temática y unidad temática. Vamos a ver aquí, es la progresión temática y la unidad temática. La unidad temática es todo, esto, es todo el párrafo. ¿Cómo dice la unidad temática? Los xenóforos tienen 8 conjuntos de silicios, similitudes o atentáculos, que corren sus costados y que utilizan para impulsarse a través de los océanos, mientras viajan más de 6 kilómetros por debajo de la superficie. Además, una de las características más cautivadoras de los xenotóforos es su capacidad para producir bioluminiscencia, o sea, que emiten luz en la oscuridad baja. Por eso a Bob Esponja como le agarraban la corriente. Vamos a ver, la unidad temática es todo esto. ¿Qué dice la unidad temática? Es un párrafo que aborda el mismo tema, pero en dos diferentes, en dos ideas diferentes, las cuales aparecen redactadas con distintos colores. Esta es la primera temática, segunda temática, unidas, o sea que el conector más es como está dando una adicción, está sumando, o sea, aportando más información. Además, la primera idea es una descripción de las características de los cinetóforos. La segunda brinda un dato extra. La progresión, la progresión temática se evidencia ya que la segunda idea aporta información nueva sobre los tenóforos. O sea que aquí las dos son ideas principales, no es que sea una idea secundaria. ¿Va? Primera idea son dos ideas primarias. ¿Va? Ahora vamos con el conector, que sería además. Estas ideas están unidas a través del contexto de adicción. Además, por lo tanto, el párrafo conserva la coherencia lógica. Ya lo que estás haciendo es sumando la información. Ahora, nos dice, resolvemos, leemos el siguiente párrafo. Explicamos cómo se evidencia la unidad temática, la progresión temática y la coherencia lógica. Bueno, según lo que yo entendí, leámoslo primero. Los cromosomas de esponja y otros animales mostraron reordenamiento claramente diferente a los de los tenóforos. Por lo tanto, esta evidencia, con solo decir esta evidencia, sugirió, es como una idea secundaria, yo así lo entiendo, que esta es una idea secundaria, que los xenóforos habían evolucionado antes que ocurrieran estos reordenamientos entre los seres vivos. Yo entiendo que es una idea secundaria, no sé usted qué juicio le pueda dar. La unidad temática de este párrafo está conformada por la idea primaria y la secundaria, que sería esta y esta. Según este, para mí este es como una explicación al primero, así entiendo yo. Vamos con la progresión temática. Se evidencia ya que la idea secundaria es una explicación de las conclusiones entre los cromosomas de esponja y los otros animales con los de tenóforos. Por lo tanto,
indica, aquí está señalado el conector, indica que lo que viene es como una secuencia lógica de lo anterior, pues es una explicación de la idea principal. Así va. Explicamos la coherencia textual de manera oral ante la clase. Ya les dije que aquí vamos a ver, explicado. Indica que lo que viene es como una consecuencia lógica de lo anterior, pues es una explicación de la idea principal. Así podemos decir. Continuamos. Ahora vamos a dejar la extinción de los dinosaurios, los que no quieren dejar de pensar. Creen que solo son ellos, a eso les dicen dinosaurios. Consolidación. Actividad 7 de forma individual. Leo el artículo. La extinción de los dinosaurios, saurios, pero no de los picapiedras. Durante años, los científicos han debatido sobre la causa de la extinción del Cretácido entre el impacto de un gran asteroide o una época de gran actividad volcánica. O sea, que unos dicen que cayó un gran asteroide y extinguió todos los dinosaurios. La otra dice que hubo una gran actividad volcánica que hizo que los animales se murieran contaminados. Ahora, nuevas pistas arrojan luz sobre el final de los dinosaurios. Ambas se ubican hace 75 millones de años. Hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio, los gigantescos mosasaurios y plesiosaurios en los mares y los pterosaurios en los cielos. Muchas familias de branquiópodos y esponjas de mar desaparecieron. Los restantes amonites de concha dura se esfumaron. Se redujo la gran diversidad de tiburones. Imaginen que ahí va incluido el megalodon. El megalodon, dice otro. El megalodon. Y el plantón. ¿Qué es? El plantón. Plancton, o sea, el plancton, el de que en Bob Esponja. La base de la cadena alimenticia del océano se vio muy afectada. No había que comer. También se marchitó la mayor parte de la vegetación. En resumen, se extinguió más de la mitad de las especies que habitaban el mundo. ¿Qué causó esta extinción que marca el final del Cretácido y comienzo del Paleógeno? Los científicos han investigado durante muchos años por qué murieron estos animales, mientras otros saurópodos como las tortugas, los cocodrilos y algunos mamíferos sobrevivieron. Las aves se libraron, al igual que la serpiente, Bilbao y los erizos y las estrellas de mar. Incluso las plantas resistentes capaces de soportar climas extremos. Ahora nuevas pistas arrojan información sobre lo que ocurrió durante el impacto del deterioro, que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Según unos pequeños fragmentos de roca hallados en Texas, el asteroide golpeó con tanta fuerza que vaporizó un grueso lecho de rocas que había debajo, arrojando gas junto a una cortina de fragmentos rocosos que salieron despidiendo de la superficie. La temperatura se elevó a unos 155 grados centígrados. Imagina, ahorita cómo estamos, ya no aguantamos, ya esa temperatura ya nos habíamos cocinado. Por lo que la zona de evacuación llegó a más de 1.600 kilómetros al centro del cráter en un minuto. Sin embargo, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Chile publicó un estudio en la revista Ciencia donde afirmaron que el impacto ambiental de las erupciones masivas ocurrió mucho antes del evento de la extinción y por tanto no pudo ser la causa. O sea que una teoría le contradice a la otra. La teoría dicen que antes del asteroide tuvo que haber ocurrido el problema con los volcanes y eso pudo haber sido la causa. O sea que también aquí queriendo ganar categoría, va. Cada quien tendrá su razón. Va. La teoría de los volcanes surgió a raíz del estudio de un periodo de gran actividad volcánica que también ocurrió hace 65 millones de años y puede haber extendido iridio por todo el planeta, junto con polvo que ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero. Algunos científicos creían que ambos podían haber contribuido a la extinción, ¿va? Y otros sugerían que la causa real fue el cambio del clima y el aumento del nivel del mar. ¿Va? Los investigadores rastrearon a lo largo de millones de años las especies que desaparecieron y las especies que aparecieron, perdón, aquí hay una confusión. ¿Va? A lo largo de millones de años, las especies que aparecieron y las que desaparecieron, y estimaron las tasas de especiación y extinción. A lo largo del tiempo,
los resultados mostraron que 10 millones de años antes del impacto del asteroide, los dinosaurios ya estaban en declive a nivel mundial, afectando tanto a carnívoros como a tiranosaurios como a grupos herbívoros como los triceratops. Por National Geographic Adaptación. Ahora nos piden, dice. Reservo en el cuaderno y comparto mi respuesta con la clase. Según el artículo, ¿cuáles fueron los animales que han sobrevivido desde la época de los dinosaurios? Los saurópodos, como las tortugas, los cocodrilos y algunos mamíferos. Sobrevivieron, las aves se libraron, al igual que la serpiente, Bilbao y los erizos y estrellas de mar. Elabora un cuadro compartido de las teorías y datos que ponen en el artículo. La adquisición de los dinosaurios, vamos a titular. Teoría del impacto del gran asteroide, teoría de la actividad volcánica. Similitudes ocurrieron hace 65 millones de años, posibles causas de la extinción de dinosaurios. Diferencia. La teoría del gran asteroide. Un gran asteroide golpeó la Tierra, el cual golpeó con tanta fuerza que vaporizó un grueso lecho de roca que había debajo, arrojando gas junto a una cortina de fragmentos rocosos que salieron despedidos de la superficie. La temperatura se elevó a unos 155 grados centígrados, por lo que la zona de devastación llegó a más de 1.600 kilómetros del centro del cráter en minutos. Ahora vamos con qué dice la teoría de la gran actividad volcánica. Las grandes actividades volcánicas podrían haber extendido iridio por todo el planeta, junto con el polvo que ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero, los cuales pudieron dar origen a la extinción de los dinosaurios. ¿Cuál tendrá razón? Eso no lo sabemos. Recuerda que solo son teorías y a veces, bueno, en mi opinión, a veces la gente solo habla. Me recuerdo que estaba leyendo un poquito de la teoría de Darwin, dicen que Darwin hizo su teoría, pero cuando él la hizo, dicen que tuvo una algo que no le es como cual él era un gran católico, él iba todos los domingos a misa, dice, según leí un artículo. Y él dijo, no, no voy a promover mi literatura porque van a afectar a Dios. Eso fue la primera idea. Pero parece que vino la hija se le murió de una neumonía, según estaba leyendo. Entonces él en su cólera dijo que Dios no existía, así que con todo se le fue. Y afectando un poco a la iglesia, con sus teorías. Posteriormente, ¿qué pasó? Como todo, como todo ser humano, al final se arrepintió. Dijo, yo lo hice por un despecho, solo lo hice para afectar a la iglesia. Al final él se arrepintió y se retractó. Pero el problema fue que a los seguidores les gustó la idea. Los seguidores fueron los que impulsaron la teoría hasta hoy en día. Aunque el señor se retractó. O sea, esas solo pueden ser teorías. Sí, están bien aceptadas, pero a la larga quien tiene razón solo sería Dios. En un principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí dice mucho que pudo haber pasado todas estas cosas, pero a la respuesta solo Dios puede decirlo. Bueno, bueno, nos despedimos. Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima. Si les gustó, por favor, regálenos un gran like como apoyo a este su canal. Bendiciones.